¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre en agricultura. Hoy en un día especial, después de las elecciones, cambiamos un poquito el horario. Estamos, sí, como todos los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV para conversar de, por supuesto, los temas de seguridad social, por supuesto, planificación y temas de corte financiero. Y estamos también conversando de temas de pensiones, por supuesto. Hay cosas que están dando vuelta en el aire, mi querido Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, ¿cómo estás? Y que vamos a ahondar con una invitada que vuelve a este escenario. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están acompañando. Tuvimos días de elecciones ayer, hay algunos que están más cansados que otros, con resultados que cada uno podrá ir comentando. Ya creo que están suficientemente comentados a esta altura. A esta altura también están bien comentados. Y no es el tema nuestro, al menos por hoy. Así que hoy día vamos a seguir conversando de otros temas. Y claro, tenemos una invitada que ya nos ha acompañado, es experta en materia previsional, es experta en temas financieros, en materia laboral, y vamos a ir conversando de muchos temas con ella. Le dejo el honor a usted, don Eugenio, que la pueda presentar. Exactamente, ella es economista y magíster en economía en la Universidad Católica. Ella es Elisa Cabezón. Gracias, Elisa, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, Eugenio. Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y quiero decir mi actual cargo, que soy economista en Pivotes. Este nuevo laboratorio de políticas públicas. ¿Ya? Buscamos incidir en temas de Eso es reciente, público. ¿No? ¿Es reciente? A partir de enero de este año. No, antes siempre, desde el año pasado que estaba participando, colaborando, pero a partir de enero me fui full time. ¿Estás como directora ejecutiva? Completo. No, el cargo se llama directora de evidencia, pero estoy como la parte como de la parte de los mini estudios, de entregar como datos con evidencia al debate de políticas públicas en Chile. No, y son estudios bien interesantes porque efectivamente vienen muy bien fundamentados, entonces sirve mucho para uno ir dando o llegando a ideas sobre diversos tópicos que han ido publicando. Así que es interesante seguir a Elisa respecto de los estudios que va Yo la sigo en publicando. Twitter, lanza cosas muy interesantes, Elisa. Así es. ¿De cuándo en vez? Bueno, Elisa, vamos hablando de varios temas que están en la agenda. El primero, bueno, se va a reactivar y probablemente se va a votar ahora pronto. Hay una nueva iniciativa para sacar fondos de los que están ahorrados para nuestra vejez. Uno entiende que hay una serie de necesidades hoy en día, o sea, la situación puede estar compleja para muchas personas, hay una serie de aspectos en los cuales esa plata podría ser súper útil para las personas, pero ya hemos visto consecuencias, ya hemos visto lo que pasa. Probablemente tengamos una idea parecida respecto de lo bueno o malo que puede ser esta idea, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es la consecuencia que trae sacar la plata que está para la vejez y ocuparla para otras cosas? Sí, mira, este debate es el sexto debate sobre retirar fondos de los ahorros previsionales. Pues es el sexto retiro, pero en realidad el cuarto y el quinto se rechazó, ¿cierto? Este sería el sexto intento. Y yo creo que un poco lo que quiero tratar de explicar, que cuáles son las principales preocupaciones de las personas. Bueno, hoy el principal tema de preocupación es la delincuencia, ¿cierto? Eso no va mucho en el ámbito que voy a explicar hoy día. Pero otros temas que la gente los atormenta son el tema de la inflación, que durante el año 2022, el año pasado fue altísima, llegó incluso a niveles del 13%. Que no estábamos acostumbrados a esos números hace mucho tiempo. Para nada, la gente estaba acostumbrada a una inflación entre 2 y 4, entonces ahora que llegó a 12, 13%, la gente sintió lo que era la inflación. La persona sintió que cada mes su sueldo alcanzaba para menos cosas. Los productos en el supermercado subían de precio, los arriendos subían de precio, los aranceles de los colegios también, de la universidad, etc. La gente sintió lo que es la inflación, lo conocimos. Como que nos volvimos a esa realidad de los países latinoamericanos. Y la gente no quiere más inflación. Y otro tema que la gente siempre les preocupa es el tema del empleo, ¿cierto? Tener trabajo, tener empleo. ¿Y qué ocurre? Un sexto retiro pone en riesgo estas dos realidades. Un sexto retiro sí o sí va a generar presiones inflacionarias que van a aumentar los precios. ¿Qué tiene que ver un retiro con la inflación? Sí, ¿qué es la inflación? ¿Cierto? La inflación lo que hace es que sostenidamente va aumentando los precios de los bienes y servicios de la economía. Hay diferentes factores que explican la inflación, pero la inflación
hoy está principalmente explicada, y esto en base al IPOM del Banco Central, por algo que se llama un concepto económico, que es en verdad muy sencillo, ¿ya? Que se llama la brecha de la actividad económica. ¿Qué es la brecha de la actividad? La brecha de la actividad es que te muestra la diferencia que hay entre la actividad, el PIB actual, la demanda actual de la economía, versus el producto de la economía potencial. ¿Qué es el producto de la economía potencial? Es la producción que produce la economía chilena si ocupa toda su capacidad productiva. A plena capacidad lo que él produce. ¿Okay? ¿Y qué ocurre? Que la actividad actual, el PIB, la demanda de Chile, está sobre ese potencial, está sobre esa brecha. Perfecto. ¿Y qué explica esa brecha? Significa que los chilenos durante el año 2022 y durante este año estamos demandando una cantidad de bienes y servicios que está sobre nuestra capacidad productiva. Entonces, como estamos demandando sobre nuestra capacidad productiva, ¿qué ocurre? Esta mayor demanda de bienes no se traduce en más productos, sino que se traduce en una alza de precio. Ya, o sea, hay más personas que quieren comprar lo mismo, entonces el que tiene eso a la venta dice, bueno, si hay más interesados, cobro más caro. Eso es simplemente eso, es así de sencillo. Ahora, eso es lo que refleja la brecha de actividad que saca el IPOM cada 3 meses y que trata de explicar. Ya. Ahora, pero perdona, Eli, fíjate que hay un detalle a propósito del tema inflacionario que es bien decidor, porque es un debate que también uno lo puede ver en Argentina, que Argentina está viviendo un momento inflacionario realmente brutal, con un dólar disparado y con la política de la dolarización dando vuelta como una solución. Pero las últimas encuestas, datos que han salido, la gente le endilga a la especulación el aumento de los precios. O sea, no es como uno lo entiende que la inflación es básicamente un fenómeno de carácter monetario, que es producto probablemente de una alta circulación de billetes, y uno lo podría entender que la inflación se dio como se dio porque la economía chilena inyectó 50.000 millones de dólares producto de los retiros. Además, de la ayuda, y hay que sumar además los IFE y todo eso. O sea, es una cantidad de plata importante. Pero quienes están a favor del retiro dicen, sí, ok, perfecto, yo te entiendo eso. Pero esta cuestión pasó hace 2 años y la inflación sigue ahí. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, más allá del tema técnico, que yo sí lo entiendo, el hecho de que mucha gente entienda que la inflación se produce porque hay gente mala en la esquina que dice, o sea que la naranja la tengo, no sé, el kilo la tengo a Luca, la voy a poner a Luca y media? ¿Ah? ¿Es tan así? ¿O hay así razones un poquito más profundas? Que las empresas se están aprovechando, están subiendo los precios. Claro. Y que es factible eso de ponerse de acuerdo, porque también las personas lo que dicen de repente, el último retiro que se aprobó fue hace más de 1 año. ¿Cuánto tiempo puede durar este efecto de inflación hasta que vuelva a un cauce más normal? Bueno, de hecho, el IPOM del Banco Central, el principal anuncio fue que este efecto está más duradero de lo que ellos creían. Y ellos tenían unas proyecciones sobre el consumo de los hogares que ellos pensaban que ya iba a empezar a bajar a partir de diciembre, ya en marzo, y cuando vieron los datos reales, porque eran proyecciones, pero cuando vieron los datos reales se dieron cuenta de que el consumo estaba más alto de lo que pensaba. O sea, el consumo de los hogares sigue alto, está sobre, sobre los niveles normales, previo a los retiros. Entonces sigue habiendo plata en la economía, dinero, productos de retiro y de la ayuda económica durante la pandemia que están impulsando estas presiones inflacionarias. Y bueno, eso el tema de la teoría especulativa, de que las empresas se adelantan, eso es raro en un mercado competitivo, ¿cierto? Porque si una empresa, el ejemplo del vendedor de naranja, que me dijiste, vendedor de naranja, dice, voy a aprovechar y voy a subir el precio a 4.500, está bien, pero el vendedor de naranja de otra comuna no lo va a hacer. Y se va a agarrar la demanda de esa persona. Entonces, ese efecto especulativo yo no lo pongo muy en duda de que esté explicando los precios. No se explica en un mercado competitivo. Pero lo sorprendente, Elisa, es que mucha gente cree eso. Mucha gente cree que el fenómeno inflacionario es producto de gente malvada que se pone de acuerdo para subir los precios. Sí, y por eso que la idea nuestra es ir explicando súper en simple el que todas estas fake news que pueden andar dando vuelta, ir explicando el por qué es poco factible que esa sea la explicación. No, acá la explicación es lo que te explico. La principal explicación es la alta demanda que está sobre esta producción potencial de la economía chilena. O sea, si Chile está con todos sus factores productivos, en tanto trabajo, capital, etcétera, la demanda que la gente está pidiendo está sobre esa capacidad y eso se refleja en mayores precios. Si la demanda está sobre los precios, o sea, está sobre la oferta, eso se refleja en precios. Es una economía así de sencillo. ¿No? Ahora, como economista,
¿Cómo se arregla eso? Porque ya entendemos el fenómeno, O sea, se lo repetimos a la gente para que la gente lo vaya entendiendo. No es que haya gente mala que se ponga de acuerdo para usted sacarle más plata, no. Esto es porque la economía chilena tiene una alta demanda, la gente está demandando muchas cosas versus una menor capacidad de producción de la economía chilena, y eso es lo que ha generado la inflación. ¿Cómo se arregla eso? ¿Es posible arreglarlo a corto plazo? A corto plazo, bueno, la única herramienta que hay es la herramienta que tiene el Banco Central, que es la tasa de política monetaria, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esta tasa? La tasa de política monetaria es... ¿Qué es la tasa? Es la tasa que el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Entonces, el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales a una tasa, y a la vez los bancos comerciales le prestan este dinero a los chilenos, a las empresas, a los hogares. Entonces así entra el dinero, el circulante entra a través de este Banco Central que le entrega plata a los bancos comerciales, y los bancos comerciales ahí distribuyen, o sea, van entregando el dinero a diferentes tasas a los diferentes chilenos, empresas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central para bajar la inflación? Lo que tiene que hacer es enfriar la economía. Y para enfriar la economía es bajar esta demanda que está sobre el producto potencial. Y para hacerlo tiene que reducir el circulante que hay en la economía. ¿Y qué hace? Lo que hace es que sube esta tasa de política monetaria. Y a subir la tasa es que le presta dinero a los bancos comerciales, pero más caro, una tasa mayor. Como es más cara, el banco comercial a la vez le va a prestar a los chilenos, a los hogares, a las empresas, a las pymes, también más caro. Esa es la cadena que se produce. Entonces, el banco comercial va también a prestarle más caro a los chilenos, a los hogares, etc. Y como le presta más caro, ¿qué es lo que hace? Se desincentiva el consumo, se desincentiva la inversión, como financiar a las empresas, a las pymes, y lo que hace es incentivar el ahorro. Incentiva que la gente deje de gastar y ahorre plata. Entonces, ahorra la plata y a cambio de ese ahorro va a recibir una tasa mayor. Entonces, lo que hace con la subida de tasa es que encarece los préstamos, pero aumenta el retorno del ahorro al subir la TPM, la tasa de política monetaria. Entonces, de esta forma el Banco Central puede enfriar la economía para sacar dinero, extraer de circulante la economía, incentivando el ahorro y desincentivando el consumo y la inversión, y con eso la economía se retrae, la economía se contrae también. Por eso que la gente de vez en cuando, Pedro, amigos que están escuchando, esto, ¿no? De repente, mira, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés porque se está haciendo un esfuerzo para reducir el circulante y con eso también generar una disminución de la inflación. Claro, y eso trajo otro fenómeno este último tiempo, que el tema de los depósitos a plazo, que de pronto era una herramienta de inversión fija que muchas personas habían dejado de usar o que estaba como en un segundo plano, como que creció. Y la cantidad de personas que empezaron a hacer depósitos a plazo, y hoy en día es súper fácil. Hoy en día hay varios bancos que a ti te permiten hacerlo casi que en línea, sacan la plata de la cuenta corriente por un mínimo de días como de 7 o 10, y eso tiene el impacto de que esa plata, como la tienes en un instrumento de depósito a plazo, no te la puedes gastar. Y eso va a hacer de que no sigas aumentando la cantidad de consumo. Esa es como la explicación que te va ocurriendo ahí. De hecho, muchas de mis amigas empezaron a usar esa herramienta de ahorro. Yo la debía haber usado, pero por floja no la hice y me arrepentí. Pero sí. No, yo debo confesar que cada vez que tenía algún saldo en la cuenta también iba haciendo eso, porque hoy es re fácil, porque antes había que ir al banco, hablar con el ejecutivo, hacer todo un tema y te pasaban así como un vale visto, una cosa así, ¿no? Sí, era un documento con el que tú digas, hoy en día es electrónica esta cosa, ¿no? Dices, sáquenlo de aquí y después al vencimiento te lo devuelven a la misma cuenta. O sea, es súper práctico hacerlo. Bueno, ese es un efecto. Y esto también trajo, y varias personas que nos están escuchando hasta ahora, oye, es mucho más difícil comprarse una casa que antes. Si siempre fue algo complicado, hoy en día a nivel de la tasa que te están pidiendo y a nivel de los requisitos que te está pidiendo el banco para hacerlo, eso también tiene una derivación de esto, ¿no? Claro, bueno, la tasa, eso va relacionado con los retiros de los fondos de pensiones. Un poco antes de ir a las tasas a los créditos hipotecarios, ¿sí? Quiero pasar un poco, porque hay gente, está la Pamela Giles y hay algunos políticos que niegan el efecto de un nuevo retiro sobre la inflación. Solo quiero decir dos cosas. En el último IPOM del Banco Central muestra que esta brecha de actividad sigue positiva en Chile y que recién a partir del tercer trimestre de este año va a empezar a converger y achicarse y volver a niveles negativos o a niveles cero para enfriar la economía. Pero ya sigue positiva, o sea, la economía chilena sigue caliente, una forma de decirlo. Y un sexto retiro, si se mantiene el mismo diseño que los retiros anteriores, permite inyectar a la economía de forma líquida, entregarle a los hogares de forma líquida, plata disponible para consumir, un monto equivalente a 19.000 millones de dólares. Un poco para tener como una referencia, ¿qué son 19.000 millones de dólares?
presupuesto fiscal de este año, imaginen todo el presupuesto fiscal de este año para el 2023, todo lo que el Estado tiene presupuestado para gastar en vivienda, en salud, en educación, en pensiones, en pagar la PGU, en seguridad, etcétera. Todos los servicios que hace el Estado, 19.000 millones de dólares que permite retirar un sexto retiro equivale a un cuarto de ese presupuesto. Es un cuarto de ese presupuesto que hay directo a los bolsillos de los chilenos que va a incentivar el consumo y de todas maneras lo que va a hacer es calentar esta economía que ya está sobrecalentada. Son y como va a 6 aumentar meses la de brecha. IFE más o menos. Ah, sí, bueno, hay Más o menos, cálculo. pero el IFE era como 3.000 millones de dólares Sí, por cuando mes. estábamos con el universal final. Ah, era El como IFE 3.000, universal sí. es como entregar IFE durante 6 meses. Sí. Muy es buena, importante, claro, y es importante el será ejemplo, porque realmente buen ejemplo. con esos números es re fácil marearse y perder un poco la dimensión de la cantidad que estamos hablando. Entonces ahí cuando vamos Claro, ejemplificándolo con otros tipos de gastos. Sí, ahora, perdón, a propósito de lo que dijiste tú y antes de ir al tema que las casas. me mencionaba Pedro, que el tema de los créditos hipotecarios, y también porque tengo a Oscar que me está diciendo que tengo que ir a pausa dentro de un ratito. Tú mencionaste lo que algunos parlamentarios han dicho respecto de matizar el efecto inflacionario de un sector retiro, porque dicen, mira, nosotros estamos proponiendo que vaya a determinadas cosas, que no sea universal, que no sea como los anteriores, sino que se utilice para gastar A, B, C, o sea, 10 cosas, se parece un poco al autopréstamo, se parece mucho a lo que había propuesto el gobierno como contramano al quinto retiro. Ellos como que han matizado el tema de la inflación y además le achacan responsabilidad a la situación externa. ¿Tengo que ir a la pausa, Oscar? ¿Oscar? ¿Tengo que ir a la pausa? Ya, ok. Te dejo planteada la pregunta, Elisa, para el regreso de la pausa. Lo dejamos al regreso de la pausa. Déjame comentarte algo importante a esta hora. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital, socios de por vida. Y los saludos, por supuesto, a la gente de la H, la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de La Pizarra, con la economista Elisa Cabezón, hablando de la inflación, del sector retiro, de todas aquellas cosas que a usted le importa. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Hoy, excepcionalmente, en horario especial, en día especial. El estreno, sí, lunes, usted ya lo sabe, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy, insisto, en horario distinto, día distinto, por las elecciones que se vivieron el día de ayer. Había quedado una pregunta, Elisa, estamos con Elisa Cabezón, economista, magíster en Economía de la Universidad Católica, respecto de esto que han dicho los promotores del retiro, que han insistido en que, mira, esto es un efecto marginal. Nosotros no estamos proponiendo un retiro universal, lo estamos proponiendo para causas muy específicas. Hay factores externos que también están conspirando contra el esfuerzo de bajar la inflación. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Que sea un retiro eventualmente distinto podría tener un efecto menor. O sea, claramente dependiendo del diseño y el monto que se permite retirar va a cambiar el efecto. Ahora, las propuestas anteriores de retiro mantienen el mismo diseño del 10% de tu ahorro con unos topes y unos mínimos. Y con ese te permite retirar 19.000 millones de dólares. Ahora, si los diputados empiezan a ponerle más restricciones, podría bajar o podría aumentar. Porque Pamela Giles también habla de un proyecto del 100%. Claro. Entonces, hay como 6 proyectos distintos. Pero yo creo que el tema de los retiros, además de que causa esta inflación ahora, en el corto y mediano plazo, y que los hogares lo van a sentir, porque inyecta liquidez a la economía y potencia el consumo, que es lo que está causando la inflación actual. O sea, el Banco Central, que es la máxima autoridad en tema inflacionario, lo dijo muy claro. Los altos niveles de inflación actual están explicados principalmente por el alto nivel de consumo que hay en los hogares chilenos. Y
Y eso lo hizo fue el Banco Central. Entonces yo le creo más a un Banco Central que a un político que quiere incentivar los retiros. Pero yo creo que el tema más de fondo, no solamente la inflación, que es súper importante, es la causa más de fondo, más fundamental. Es que son ahorros que son para financiar las pensiones futuras. No es ahorro para el consumo de corto plazo. Uno está tan una forma cambiando el uso y la finalidad de los fondos de pensiones. Eso es súper grave. Están vendiendo pan para ahora y hambre para después. Yo creo que un poco para dimensionar, con los retiros ya aprobados, los 3 anteriores, ya hemos sacado de los fondos de pensiones 70.000 millones de dólares, ¿ok? 70.000 millones de dólares. Sí, el presupuesto del año de Chile son 80.000, si no me equivoco, más o menos. Claro, el presupuesto del año son 80.000, 85.000, dependiendo del año. Es casi el presupuesto del año, lo que hemos retirado de pensiones. Otra forma de graficar o de ilustrar lo que hemos retrocedido en pensiones, para los actuales trabajadores, los que todavía no se pensionan, si quisiéramos compensar todo lo que han perdido en pensiones por los retiros, tendríamos que depositarle en sus cuentas de ahorro individual, cuando se pensionen, un monto equivalente a 517 hospitales de alta complejidad. Eso es lo que hemos perdido. O sea, los actuales trabajadores, lo que han perdido, las generaciones de ahora, lo que hemos perdido en retiro, en pensiones, equivale a una política de 517 hospitales de alta complejidad. Ese es el hoyo que han provocado los retiros de pensiones. Sí, es súper interesante lo que está diciendo Lisa ahora, porque... perdón, me equivoqué. Dale. Los 70.000 millones es los 3 retiros más el eventual sector retiro. Claro. O sea, se consolidaría prácticamente un presupuesto anual del Estado chileno si se logra aprobar en los conceptos que se han aprobado anteriormente. Sí, va a corregir eso. Y ahí uno entiende el tema de la necesidad, que es una de las cosas con las cuales las personas promotoras de los retiros como que tratan de incentivarlo. Sabemos que hay una serie de problemas de otra índole, pero de repente ocupar la plata que está destinada al tema previsional a solucionar otra problemática que tiene que tener una respuesta distinta, tampoco el camino. O sea, sabemos que hay problemas con salud, sabemos que hay problemas de endeudamiento, sabemos que hay problemas de falta de empleo, pero todo eso tiene que ir con políticas de creación de empleo, tiene que ir con políticas de arreglar por otras vías también de la seguridad social el tema de las cuentas que pueden haber pendientes, pero no a través de esto. Y no es los fondos previsionales el camino para solucionar todas las demás temáticas que tenemos en Chile. Para eso hay que buscar, y ahí la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, buscar la respuesta, y aquella familia que lo está pasando mal, que hay varias y que varios nos pueden estar acompañando hasta ahora. Bueno, hay bonos, hay subsidios directos, hay ayuda focalizada. Porque hoy en día, de las personas que tienen plata ahorrada en sus cuentas de la AFP, ¿cuántas ya sacaron todo? ¿A cuántas ya, que capaz que hayan vuelto a cotizar un par de meses, pero claramente el monto que pueden retirar es mucho menor? Y probablemente la familia que lo está pasando más mal, que es la familia que o probablemente nunca cotizó, o que la cotización que tenía ya la hizo en los retiros anteriores, solo va a pagar los platos rotos. Porque sí te va a tener la inflación, porque la inflación es pareja, no solamente para que haga el retiro y no lo haga, pero no le va a llegar la ayuda. Exactamente. De hecho, en Pivote hicimos ese cálculo. Este eventual sexto retiro, cómo se distribuye por los hogares. Y tú puedes dividir los hogares en quintiles de ingresos. El primer quintil es el 20% de menores ingresos del país, y el quinto quintil es el 20% de mayores ingresos. ¿Okay? Nosotros estimamos que este sexto retiro, solamente un 5% de los fondos llegaría al primer quintil, al quintil más pobre. Y un 44% de los fondos llegaría al quintil más rico, al 20% de mayores ingresos. Entonces, y la inflación la vamos a sentir todos. Entonces es súper injusto, una política muy regresiva, porque los hogares de menores ingresos, y que probablemente son los que más necesitan el dinero, ¿cierto? Van a recibir muy poca parte de este retiro, y van a recibir todos los efectos negativos de la inflación. Sí. Entonces es súper injusto hacia ello. Sí, impactarte los números, o sea, solamente un 5% llega al quintil de menores ingresos, que es donde debe estar focalizado todo lo que es la ayuda, porque obviamente que es el que puede estar requiriendo una mayor ayuda hoy día. Entonces, repitamos esos números porque son súper interesantes para quienes nos están acompañando hoy día. El quintil más bajo recibe un 5%. Y el quintil más alto, un 43%. Es decir, es regresivo por donde uno quiera verlo. No, sí, impresionante, súper regresivo. Además, perdona, eso deja en evidencia una cosa terrible, que el quintil más bajo ya sacó prácticamente toda la plata. O sea, ya no queda nada, y considerando además lo que decía Elisa recién respecto de el objetivo para el cual se establece el ahorro forzoso, que es pagar las pensiones,
nos pone en una situación dramática a mediano plazo. Sí, no, y eso súmale. Hemos visto un tremendo esfuerzo por mejorar las pensiones y creo que tampoco hay que desmerecerlo. O sea, logramos aprobar a fines del gobierno del presidente Piñera la pensión garantizada universal, que ya te aseguró un piso mínimo, que tiene un costo estatal alto. Estamos buscando un acuerdo en materia de la reforma previsional que yo creo que tarde o temprano vamos a llegar. O sea, hay algunos puntos que claramente vamos a tener que llegar a algún punto de acuerdo o de entendimiento para mejorar las pensiones. Entonces, ya, tenemos pensiones bajas en Chile, las tenemos bajas en Chile. Tenemos que mejorarlas, pero si estamos por un lado viendo cómo se mejoran y por otro lado afectándolas, haciendo estos retiros, capaz que lleguemos a un resultado o neutro o regresivo respecto del monto de pensiones el día de mañana. Entonces tenemos que enfocarnos en mejorar las pensiones y en llegar con la ayuda directa a aquella familia que lo esté necesitando hoy día. De hecho, yo también hice ese cálculo para la PGU, ¿cierto? La PGU está en 206.000, ¿no? Algo así, sí. Está por ahí, Sí. O sea, va a llegar solo a 250 como en 3 años más o menos. Estaban 200 y algo. Según la inflación, pero esperemos que no, porque si no la inflación. Creo que la PGU estaba en 210, más o menos. 210, sí, ya, 206, ¿cierto? Entonces, lo que hemos retrocedido en pensiones con los retiros anteriores y con un sexto retiro es equivalente al 22% de la PGU futura. O sea, tendríamos que subir la PGU en un 22%, en un 24%, para compensar lo que hemos retrocedido en pensiones. Y la PGU, ustedes saben que es súper cara financiarla. La PGU en régimen ahora está costando entre 2,5 puntos del PIB. Es mucho dinero, es un gran esfuerzo fiscal de parte de todos los chilenos poder financiar esa pensión. Entonces, con los retiros ese gasto que hoy ya es caro, habría que aumentarlo en un 22-25% para compensar por los retiros. Yo no digo que haya que compensar los retiros, yo creo que es una mala política pública, pero un poco para tener referencia a lo que hemos retrocedido en pensiones con los retiros, es un número que me ayuda a dimensionarlo. Es grave. Bueno, estábamos viendo varias consecuencias. Después vamos a seguir andando respecto de las consecuencias en el tema de las pensiones. Pero Pedro había dejado puesta la pregunta arriba de la mesa respecto de que ya vimos el tema inflacionario, que la gente a lo mejor no entiende mucho el tema de la inflación, creo que quedó bastante claro. El otro aspecto que ve Pedro es algo que la gran clase media está viendo, que es el tema de los créditos hipotecarios, que hoy día acceder a un crédito hipotecario es prácticamente imposible. O sea, el sueño de la casa propia a mucha gente se le termina por esfumar porque los créditos están caros, porque las exigencias son mayores. Entonces, ¿de qué manera y por qué se produjo ese fenómeno, Elisa, si nos puedes contar? Sí, Chile tenía una gran ventaja. Chile... nuestro sistema de pensiones es el sistema de capitalización individual, ¿ya? Que eso que permite que los trabajadores un 10% de su sueldo lo ahorran y se lo entregan a estas inversiones privadas, a la inversión privada, estas instituciones privadas que se llaman AFP, y que hacen la AFP, le administran la inversión para obtenerle la mejor rentabilidad y a un riesgo agotado para su pensión futura. Eso es lo que hace nuestro sistema de pensiones. Y eso trae una ventaja de que las personas pueden ir ahorrando y a través de su vida laboral su ahorro va creciendo en el tiempo gracias a estas inversiones. Pero hay un beneficio colateral que trae este sistema, que es que permite que nuestro país tenga un ahorro de largo plazo profundo. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a cotizar y se van a jubilar en 30, 20 años más. Entonces eso permite que se pueda invertir estos fondos en herramientas de inversión de largo plazo. ¿Y qué permite esa herramienta de inversión de largo plazo? Permite que los bancos le puedan prestar dinero a los hogares, le puedan dar préstamos de largo plazo a los hogares. Y un ejemplo de ese préstamo de largo plazo son los créditos hipotecarios. Entonces, Chile, gracias a este sistema de capitalización individual, que permitió tener un mercado financiero largo y profundo, permite que Chile sea un lujo en Latinoamérica, en que los créditos hipotecarios en Chile llegaron a ser un 2%. Es un 2%, compárense con cualquier país de Latinoamérica. O sea, es un sueño. Chile era un sueño que las familias podían pedir un crédito a una tasa del 2% para financiar su casa. Ese era un sueño. Y ahora, ¿qué pasa? Que con los retiros lo que se hizo fue justo lo opuesto. Los retiros fue tomar este ahorro a largo plazo y convertirlo en consumo de corto plazo. Entonces, con los retiros hemos secado este ahorro de largo plazo que teníamos en Chile, este lujo que teníamos en Chile, y eso se refleja en que las tasas de crédito hipotecario están subiendo, son más caras. ¿Por qué son más caras? Porque hay menos recursos disponibles. Claro. Esto igual que oferta y demanda. Si hay menos recursos disponibles, si hay menos oferta, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Es así, oferta y demanda, baja los recursos disponibles, baja la oferta y sube el precio.
Eso pasó con los créditos hipotecarios, entonces ahora las familias, eso causa dos efectos, que menos familias chilenas pueden acceder a estos créditos y las que pueden acceder, las pocas que pueden acceder, están pagando más caro por ese crédito. Y eso fue producto de los retiros de ahorro de pensiones. Ahora, déjame preguntarte otra cosa que aquí me parece que es más complejo, porque yo te pregunté respecto del efecto de la inflación y me diste el remedio. Que el remedio se está trabajando, enfriar la economía, subir las tasas de interés. Uno entiende que la inflación debería bajar prontamente. Perfecto. Esto de los créditos hipotecarios me parece que no tiene vuelta. No, sí tiene vuelta. ¿Tiene vuelta? Sí, o sea, porque si estamos pensando en un ahorro de largo plazo, me estoy tomando tus palabras, que esto funciona con un ahorro a largo plazo y entendiendo la magnitud de dinero que ha sido retirado, uno perfectamente puede decir, oye, si se retiró tanta plata, recuperar esa cantidad de plata es prácticamente imposible. Entonces, volver a las mismas condiciones en las cuales se estaban otorgando los créditos hipotecarios a partir de la cantidad de plata que probablemente no va a volver, uno dice, bueno, esto es medio reversible, pero tú me dices que no, ¿por qué? O sea, no es reversible en el corto plazo, para nada. Para nada. Pero lo que sí va a ayudar es, primero, no más retiros. O sea, terminar con esta política de los retiros, eso es lo primero. Y a medida que la gente siga cotizando y siga ahorrando para seguro de pensiones, este ahorro a largo plazo del país va a ir aumentando. Y a medida que se va aumentando, los créditos deberían ir bajando. Pero claro, en el corto y mediano plazo, no hay remedio santo que lo arregle. Sí, podría verlo más a largo plazo. A largo plazo se debería empezar a recuperar, claro. Sí, y también hay un tema de expectativas, de señales del mercado. Porque si uno ve de que, bueno, se rechaza ahora, pero los mismos de siempre van a querer insistir en un año más y ir con el séptimo y se vuelve a rechazar, el mercado tiene una incertidumbre que en algún momento esta tendencia de ahorro se va a ir perdiendo. Y eso no te permite que tú vayas bajando las tasas de mediano y largo plazo, que son las hipotecarias. Mete que la señal o la certidumbre que tú le das al mercado. ¿Sabe qué? Esta puerta que se abrió en su momento, que recordemos, se abrió en el primer retiro cuando estábamos con una pandemia, con una serie de circunstancias que ya no están. Es una puerta que ya se abrió y se cerró y no se va a volver a abrir. Es una señal muy distinta que están diciendo, ¿sabe qué? Todos los años va a tener la discusión de nuevo. Bueno, de hecho, ¿quiénes son los que ofrecen... ¿Cuál es el bien que se consume a través del crédito hipotecario? Son las viviendas, ¿cierto? Que son construcciones. Son las inmobiliarias. Las inmobiliarias son las encargadas de hacer estas construcciones, que son de largo plazo. ¿Cuánto se demora una persona en construir una casa? En construir un edificio con departamento. Entonces, las constructoras, la inmobiliaria, necesitan certidumbre para invertir en Chile. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si invierten en Chile y ven que cada cierto tiempo llega el Congreso y aprueba retiros que lo que hace es extraer este financiamiento de largo plazo? O sea, menos personas, menos inmobiliarias y constructoras van a estar dispuestas a invertir en el mercado chileno. Y eso rebota también en el trabajo, y en también el mercado laboral. Y también rebota en el trabajo y en el mercado laboral. O sea, todo en economía tiene puro efecto. Está todo conectado. Entonces, esto es lo que dice Pedro, es súper importante. Es muy importante. Tenemos que dar señales claras al mercado. Darle seguridad a los inversionistas y al mundo a inversionistas y a las constructoras, a la inmobiliaria, a los inversionistas extranjeros también, darle la seguridad de que Chile es un país que respeta sus reglas y que no va a haber un retiro en un año más o este año que te vas a sacar toda la inversión y todo el financiamiento. O sea, eso, ¿quién va a querer invertir en Chile si está tan incierto? Ahora, perdona, Eli, yo dejo la pregunta abierta por si la quieres contestar, pero esta es una pregunta más bien política que se quiere preguntar a Pedro, porque en verdad el tema de los retiros ha estado vinculado con perspectivas electorales. El tercer retiro se produce a 2 semanas de la elección de los convencionales constituyentes y que fueron un desastre para el oficialismo de ese entonces. La discusión se realiza y se ha realizado a puertas de las elecciones que tuvimos ayer. Son muy populares, la gente los quiere. Entonces, claro, uno dice, es una política pública mala, pero muy popular. Y el riesgo está en esto, Pedro, que, como decías tú recién, que todos los años pase lo mismo. O sea, te van a rechazar y tú ya sabes que en abril o en mayo del 2024 va a llegar alguien con un proyecto para tirar 10, 20, 100, 150. ¿Cómo se frena esto? A ver, uno esperaría que
empezamos a tener un poco menos de populismo en la discusión parlamentaria. Uno entiende que es algo que suena bien y uno lo ve en encuestas y uno ve de que sabe que voy a tener más aceptación y más aplauso fácil en la calle si digo que estoy a favor de esto. Pero uno esperaría una actitud un poco más seria. Esto ha tenido apoyos transversales. Cosa de recordar la historia de los retiros anteriores que habitualmente parten un par y se van sumando uno. Libertad de acción para uno, libertad de acción de otro. Exactamente. Pero, a ver, esperemos que este nivel de populismo vaya quedando un poco más atrás. Y lo segundo es que antiguamente se decía, bueno, esto es como el cuento del lobo, usted dice que va a pasar, ahora no es que se diga, ahora ya se vio. Y la consecuencia no es solamente un tema que ha sido explicado así por los expertos, sino que es algo que lamentablemente nos ha tocado ver y sentir a cada uno de nosotros. El cuco llegó. Que aumenta el precio, que aumenta la inflación. O sea, no es que el cuco se dijo y no venía, viene. Y si se repite, bueno, el cuco va a volver a venir, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces, y eso va muy vinculado con generar la señal clara de mercado, porque si aparecen nuevamente estas voces con cierta fuerza, esa señal de mercado no la vamos a tener. Es así. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí depende, hay que fortalecer el sistema político. Ese tema yo no manejo tanto, pero más disciplinado. Yo creo que hay que darle más fuerza a los partidos políticos, que tengan más disciplina sobre su integrante. Y bueno, pasó el proceso de la nueva Constitución. Yo creo que es una gran oportunidad para fortalecer esa parte de nuestro sistema. Veremos qué sale ahí del proceso que está ahí en curso. Podríamos hablar harto más de retiro, pero hay harto tema más que yo quiero aprovechar la presencia de Elisa acá hoy día. Pero lo vamos a conversar en el último bloque porque es momento de marcar la pausa. Aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Estoy con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con nuestra invitada, la economista Elisa Cabezón. Te quiero contar que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital, socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como siempre en Agricultura 92.1, hoy en día especial, horario especial, producto de las elecciones del día de ayer, pero como siempre aquí en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, a las 21 horas los días lunes, hemos conversado largo y tendido con Elisa Cabezón respecto de los retiros, sus efectos, la inflación, los créditos hipotecarios, el rebote que tiene esto en el empleo, la dificultad que vamos a tener probablemente con las pensiones dentro de un tiempo más, pero Pedro Pizarro quedó con la bala pasada y dice, hay cosas que yo quiero preguntarle a Elisa en su calidad de economista, así que escuchamos. Economista, experta, sabe harto del tema previsional y laboral. Bueno, estamos en la discusión respecto de la reforma previsional. Se han abierto algunas instancias de conversación, de diálogo, de escuchar diversas opiniones. ¿Por dónde ves tú, esta pregunta abierta, amplia, que podría avanzarse en algún eventual acuerdo o algún eventual punto de entendimiento para poder por fin tener una reforma previsional y que no quede como un nuevo esfuerzo que no llega a puerto? Sí, mira, yo creo que algo que hay consenso en los técnicos y en los expertos del tema es que en Chile es necesario aumentar la tasa de cotización. Eso es lo primero. La tasa de cotización en Chile es un 10%. Un 10% de tu sueldo se destina a financiar las futuras pensiones. En los países desarrollados la tasa de cotización es un 18-19% en promedio. Es muy difícil financiar buenas pensiones si solamente un 10% de tu sueldo va a financiar tu pensión futura, una pensión que dura ¿por cuánto? 30 años, 25 años, una vez que te pensionaste, entonces hay que aumentarla. Pero hay que aumentarla de manera cuidadosa porque, a diferencia de lo que dijo un informe del gobierno que decía que la tasa de cotización extra iba a incentivar el empleo formal, lo que dice la intuición y también lo que dice la teoría económica es que un aumento de la tasa de cotización te desincentiva la formalidad. ¿Por qué? Porque
encarece el empleo formal. Lo que produce es que menos sueldo líquido llega al bolsillo de las personas. Entonces, eso puede desincentivar irse al mundo formal a las personas. Exacto. O puede encarecer la contratación de la empresa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, es curioso ese informe, porque ¿cómo si hago algo más caro voy a contratar más? Como que no tenía mucho... Es que era como la bala de plata. Entonces si aumentáis la tasa, tenéis mejores, financiáis más pensiones y además fomentáis la formalidad, ¿por qué no la subimos hace años, po? ¿O por qué no la subimos hasta infinito? Subámosla hasta... ¿Por qué hasta 16? Subámosla hasta 20, hasta 30%. Porque como, claro. Ahora, era intuitivo ese resultado. Hay que subir la tasa de cotización. ¿Por dónde más tendría que avanzar un eventual acuerdo? Yo creo que lo que hay que ver es ver cómo entran más actores al mundo de la administración, ¿cierto? La administración de ahorro. Lo que propone el gobierno final es que el Estado tenga más control de la inversión de los fondos. Crea este instituto el IPPA, que es el Instituto de Administración de Ahorro Público, que lo que dice la ley como está ahora es que, primero, por default, todos los ahorros actuales de los afiliados va a pasar a este ente estatal, por default. Es decir, si es que yo no digo nada, todo mi plata se va para allá. Y además, si no dices nada, el 10% futuro, o sea, tu cotización futura, el 10% también se va a ir por default para allá, y el 6% extra de cotización va a ir por obligación también a esta institución. Ya, o sea, en la práctica están buscando una especie como de monopolio de las platas o concentrar la gran mayoría de las platas ahí. Al menos que el afiliado diga, no, yo no quiero que pase al instituto público y vaya a un instituto privado, y ahí el 10% de su ahorro, su cotización va a este instituto. Pero la gente es es muy inelástica, se mueve poco, no cambia mucho su fondo. Entonces, ese es el problema. Y además tiene otra patita de la reforma que dicen, ok, si la persona elige, el afiliado elige, una parte de los ahorros pueden ir a este instituto privado, pero la ley tampoco permite que el instituto privado pueda competir a través de publicidad o que se da a conocer. Entonces, ¿cómo este nuevo instituto privado va a poder competir con el público si tampoco puede usar herramientas para hacerse conocer al público? ¿Cómo puede capturar al público? Entonces, son esos detalles que causan hartas dudas. Yo creo que es muy importante, y hay también hay harto consenso de que es importante de que la administración de estos ahorros de pensiones se distribuyan entre diferentes actores, que no sea un monopolio, tampoco un monopolio estatal, que se distribuyan entre diferentes actores privados y públicos. Puede ser un público, puede ser un privado, pero que hayan varios actores y compiten entre ellos. La competencia es muy importante porque la competencia es un buen mecanismo para regular este mercado. Sí, si hay un monopolio, ¿quién regula que el monopolio que va a ser un buen uso? En cambio, una competencia puede haber mayor regulación. Ese es el otro consenso. Lo otro que hay mucha duda es que la propuesta del gobierno actual dice que las AFP tienen dos funciones: la administración de los ahorros provisionales, de invertir, y la otra función es la administración de cuentas, que es todo lo que se llama el back office, que es todo el contacto con el cliente, de pagar las pensiones, de recaudar las cotizaciones, de cobrarle a las empresas que no han pagado, exigirle que cobren, toda esa parte administrativa. Y lo que va a hacer esta reforma es separarla en dos. Y quieren que la parte administrativa, la administración de cuentas, sea todo parte estatal, un ente estatal, se encargue de todo. Y eso a mí genera hartas dudas, porque el argumento que ellos usan es el argumento de que hay economía de escala. Entonces, como hay economía de escala, si todos los afiliados van a un solo administrador, que es público, va a haber economía de escala. Como economía de escala es más barato. Es más barato administrar estas cuentas, entonces la comisión puede bajar por esta economía de escala. Pero yo con los que me he juntado, que se manejan mal el tema, dicen que las economías en escala a través de las AFP ya están logradas. No vaya a mejorar mucho la economía de escala juntándolo todo en un solo ente, primero. Y donde puede haber economía de escala es en el tema de la recaudación. Eso pone economía de escala, y ahí hay mucho consenso de que la parte de recaudación, de exigirle a las empresas que paguen la cotización, y sobre todo a los deudores, esa parte se pase a un ente estatal, que se pase al sistema de expuesto interno junto con la tesorería, que ellos se encarguen a recaudar. Y que eso sería mucho más eficiente. Pero la mayoría de las otras funciones que hacen las AFP, no hay muchas economías de escala que se ganen con esta administración pública. ¿Y cómo lo veo yo? Yo creo que se pierde mucho. Porque todo este back office que ya construyeron las AFP ya existe y funciona, se ha ido construyendo en los últimos 40 años.
Y una prueba de que funciona bien fue con los retiros. O sea, en los retiros muchos decían que a la AFP no iban a ser capaces de pagarla a tiempo. ¿Y qué pasó? Que la mayoría lograron pagarlo al tiempo, que fue un tiempo muy corto, fue al mes desde que se aprobó. Entonces, eso te demuestra que este back office sí funciona y yo creo que sería un error perderlo. Yo creo que pues, debería haber un mecanismo de mantener este back office y a través de este back office también hacer un mecanismo que permita que hayan otros inversores privados que puedan entrar y competir en la administración de los fondos de pensiones, aprovechando este back office que ya existe. Pero la propuesta del gobierno de destruir este back office y pasarlo todo a un ente estatal, yo no veo para qué. Eso es plata pública, hay que pagarlo, hay que financiarlo, tienen que aprender de cómo se hace. Entonces yo no veo el sentido de destruir eso que se construyó en los últimos 40 años. Sí, y aparte que los estudios que sustentan todo esto aparentemente tienen una serie de fallas metodológicas respecto de, entiendo que lo hicieron con universos pensados en 100.000 personas y no los 10 millones de cotizantes que tenemos hoy día, y que eso en economía tú no puedes pasar de 100.000 a 10 millones como una cosa lineal, los efectos son distintos. Y aquí el tema es que si los estudios no están bien sustentados, que es lo que tenemos hoy día, el eventual impacto en pensiones no existe o puede ser negativo. Y por otro lado, lo que nos dice también el proyecto del gobierno es que varias de estas cosas las van a licitar, pero nada te asegura que tengas a alguien que quiera licitártelo. Todas estas otras cosas que se están haciendo hoy día. Entonces, puede terminar siendo una especie de Transantiago en que nos embarquemos con todo este sistema de que todo lo concentremos en un ente estatal y los platos rotos lo van a pagar las futuras pensiones, porque si esto es más caro se tiene que financiar de alguna parte. Sí, mira, yo creo que la reforma no toca los... ¿Por qué las pensiones son bajas? ¿O qué es lo que hay que arreglar? Yo creo que este back office, tocan un back office que lo van a tocar por tocarlo, van a cambiarlo y lo único que pueden hacer es echarlo a perder. O sea, no hay mucho espacio de mejora. Más allá de el ejemplo que le di de este caso concreto de que la recaudación de cobrarle a las empresas deudoras, eso no lo hagan las AFP porque son privadas. O sea, que un privado le cobre a otro privado es complicado. Sino pasárselo al sistema de impuesto interno, a la tesorería. Y las facultades de cobro que tiene tesorería, todos los que han tenido alguna deuda de impuestos saben que es mucho más coercitivo que lo que puede hacer un privado con mucho otro. Más. Ahí puede ganar. Entonces esa función la puede centralizar. Pero el resto de las funciones, el pago de pensiones, atención al cliente, etcétera, todo eso no se ve mucho el sentido de destruir algo que funciona y construir un edificio nuevo. No veo el sentido. Una de las críticas que se da es que es difícil que un nuevo ente privado que quiera administrar los fondos de pensiones en la parte de las inversiones pueda entrar. Eso es un problema que hay. Porque para entrar tienen que tener este back office. Tienen que tener la administración de cuenta, que es muy costoso, y además hacer la administración de los fondos. Y la parte de administración de cuenta es muy costoso, es una barrera de entrada muy alta. Entonces eso impide que nuevos actores puedan entrar a este mercado. Entonces, una propuesta y que a mí me hace sentido y que he escuchado algunos es permitir que este back office de las AFP se pueda licitar. Entonces, este nuevo inversionista que quiere entrar se licita entre el back office que existe, se entrega al más barato, eso incentiva al mercado a bajar los costos al más barato, le ofrece ese back office y este nuevo inversor puede entrar al mercado de administrar las inversiones. Esa es una idea y eso es mucho más sencillo que crear este ente estatal, burocrático, que va a costar plata hacerlo, plata fiscal, que no sabe cómo funciona también el servicio, tiene que aprender cómo se hace, que se puede demorar años en que esté funcionando. En vez de hacer eso, hacer esta licitación con lo que ya existe. Eso es mucho más sentido, más fácil. Ya, perfecto. Ahí estamos hablando de otro aspecto también de la reforma, que es el tema de la separación de industria. A mi juicio es la parte más ideológica que tiene la reforma presentada. No tiene tanto sustento técnico. Es para cumplirle a cierta parte del electorado al gobierno que está presentado en esos términos. Y el gran tema, ¿qué hacemos con los 6 puntos? Los 6 puntos a todos a la cuenta individual, todo a solidaridad, una parte y otra parte. ¿Por dónde debe seguir caminar eso? Primero, la propuesta de ahora es que esos 6 puntos vayan a una cuenta nacional no tiene ningún sentido. Son cuentas complejas, primero que no son cuentas reales, son un registro nomás. El dinero no está en la cuenta de cada uno, eso es falso. Hoy el 10% de cada trabajador se deposita en su cuenta de ahorro, es su plata. Estos 6 puntos extras no se depositan en su cuenta propia, eso simplemente se va a registrar y le va a entregar un derecho de pensión futura. Un vale por. Sí, así de sencillo. Y tampoco tiene sentido que ese 6% se use para solidaridad, que al final va a ser eso. A través de ese 6% se va a distribuir entre los diferentes afiliados
según diferentes criterios de ingreso, si eres cuidador, si eres madre, etcétera, con diferentes criterios se va a distribuir este 6% entre los trabajadores. Yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo ya, estos 6 puntos. Yo creo que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánta solidaridad estamos dispuestos a entregar o a hacer con esos 6 puntos? La solidaridad que propone el gobierno, que es este bono por cuidado o bono por maternidad, este 0,1F a los actuales pensionados, todo eso cuesta 2 puntos estos 6, solo 2 puntos. Entonces yo no veo el sentido de que los 6 puntos vayan a estas cuentas solidarias nacionales. Yo digo, si el gobierno quiere tener solidaridad, su solidaridad cuesta 2 puntos y que todo el resto vaya a cuenta individual. Ahora, acá la pregunta es más política. Yo creo que como los políticos se tienen que poner de acuerdo de qué solidaridad quieren financiar, a qué grupo quieren llegar, cuánto cuesta esa solidaridad y cuánto cuesta de estos 6 puntos. Y el resto que sean a cuentas individuales. Es mucho más sencillo y mucho más transparente con los ciudadanos. Bueno, insisto, el tema da para mucho más. Yo antes quiero contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cambia mismo, Plan Vital, socios de por vida. En esas cosas mágicas de la radio, Elisa, se nos acabó el tiempo. Una cosa de locos, pero la verdad es que ha sido muy interesante y la verdad es que yo creo que te vamos a comprometer para que vuelvas dentro de un tiempo más, ya con probablemente la reforma caminando y andando, para que vayamos haciendo un análisis hacia dónde va y qué podemos esperar respecto de ella. Así que de verdad te agradecemos muchísimo. Ha sido muy interesante compartir este programa contigo. Sí, yo me quiero sumar a los agradecimientos. Es parte de la casa, Elisa, así que ahí la vamos a volver a invitar para poder ir conversando, y la idea es que usted que nos está acompañando pueda tener y hacerse su propia opinión, explicándole en simple, así con pera y manzana, de qué se trata una cosa, la otra y qué efectos tiene. Así que, Elisa, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Pedro. Gracias, Eugenio, por la invitación. Aquí estamos, pues con mucho gusto de recibir a Elisa Cabezón, nuestra invitada del día de hoy. Don Pedro, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, que tengan una bonita semana y nos estamos viendo. Que les vaya bien, chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.